Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Qué gusto verlos, saludarlos. Un sábado más de iglesia. Qué bonito estar por acá. Hoy empezamos mes de agosto. Ya vamos por el mes 8 del año. Ya este año, uno siempre dice eso, va rapidísimo, ¿verdad? Pero en serio, es que es muy rápido. Es muy, muy rápido que se va el tiempo. Y bueno, este mes ya vamos a estar terminando el libro que estamos estudiando. Estamos estudiando Primera de Pedro. Es un libro cortito que ya va finalizando, ¿verdad? O sea, bueno, ya vamos de la mitad para adelante y va a finalizar en este mes de agosto. Esta semana voy a predicar yo, la otra semana va a predicar Don Horacio, después en 15 días predico yo nuevamente y el último fin de semana de agosto, si no estoy mal, creo que es el último fin de semana, tenemos un predicador invitado que nos va a acompañar y que va a estar predicando el cierre de Primera de Pedro. Va a estar enseñando la última porción de Primera de Pedro. Entonces quiero pedirles que hoy abran su Biblia en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Estamos estudiando el capítulo 3, lo hemos dividido en varias porciones y hoy vamos a estudiar capítulo 3 del versículo 13. Versículo 13 en adelante. Del versículo 13 hasta el versículo 22. Entonces, si pueden abrir ahí su Biblia para irnos ubicando. Recuerde que si usted no tiene Biblia, tenemos aquí en las pantallas que se va viendo y también la aplicación. En la aplicación Biblia de YouVersion, usted puede encontrar ahí los pasajes. Va a aparecer, se mete donde dice eventos y en eventos hace clic donde dice Familia BCP. Aparece como un evento en vivo. Entonces usted puede hacer clic ahí y vienen las notas del mensaje. Entonces, usted puede ir acompañándome con las notas, tomando nota usted, puede guardar el evento y le quedan guardadas esas notas para usted, para que las pueda compartir con alguien más o también para que pueda repasar el mensaje entre semana. Entonces, eso también es una herramienta que está ahí disponible para los más tecnológicos para que la puedan utilizar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y don Horacio tiene una frase que no la voy a decir tan bien porque no me acuerdo cómo era del todo, pero lo dice como que cuando uno se bautiza después se viene el baldazo, ¿verdad? Él dice que como cuando uno se bautiza o toma esa decisión de aceptar a Jesús, de seguir a Jesús, de vivir para Jesús, el bautismo es la parte más fácil, porque después se vienen todas las broncas, después se vienen todas las dificultades, después se vienen un montón de problemas a veces, como que prueban esa fe inicial o esa decisión inicial que uno toma. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. A veces uno se pregunta como, Señor, ¿por qué si yo estoy haciendo todo lo que parece que es correcto, nada sale de la misma manera? ¿Por qué si yo siento que estoy teniendo tiempo con el Señor, yendo a la iglesia, arreglando mis situaciones, poniendo todo en orden, parece que todo se está descontrolando en vez de que las cosas se van alineando? Y a veces uno piensa como, bueno, ¿qué hago entonces? Estaba mejor cuando no me andaba portando tan bien, que ahora que me estoy portando bien con el Señor, las cosas se están saliendo de control, ¿verdad? Y uno se frustra un poco y es una pregunta real. ¿Qué hago? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo vivo? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Y muchos creyentes nos hacemos esa pregunta honestamente, ¿verdad? Diciendo como, qué raro, ¿por qué? Si yo ahora estoy con Cristo, estoy sufriendo más que antes que no estaba con Cristo. Y hoy vamos a hablar de eso porque Pedro le está escribiendo un mensaje. Pedro está escribiendo un mensaje para cristianos que están pasando por sufrimiento. Pedro está escribiendo un mensaje para cristianos que la están pasando mal. Y Pedro no les dice en su carta, todo va a estar bien, todo se va a resolver la otra semana, tranquilos, todo va a estar fácil y sencillo, no se estrese. No, sino que Pedro les va a enseñar cómo vivir con valentía, cómo vivir con esperanza y sobre todo cómo vivir con coherencia. Coherencia con lo que se cree, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la injusticia, y nos va a guiar a Jesús para poder identificarnos con Él acerca de cómo vivir en tiempos de dificultad. Entonces de esto se trata este mensaje. Es un mensaje muy práctico y muy sencillo para ayudarnos a vivir correctamente
aún en tiempos de sufrimiento y en tiempos de injusticia. Porque uno siempre se enfrenta con injusticias. Que me trataron injustamente en el trabajo, me trataron injustamente en la casa, me trataron injustamente en la universidad, me trataron injustamente en el equipo donde participo, me trataron injustamente mis amigos, me trataron injustamente mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, me trataron injustamente, y eso a veces hace que se nos haga un rollo en el corazón y que tomemos algunas decisiones que no honran y glorifican a Cristo. Entonces Pedro nos va a invitar a que a pesar de esto, tenemos un camino que seguir. Entonces voy a leerles el texto, voy a leerles la primera parte. Hoy lo vamos a dividir el texto en 3 partes. Voy a leer la primera parte. En la segunda parte nos vamos a topar un tema medio complejo de explicar. Y en la tercera parte un cierre muy bonito que hace Pedro para todos nosotros. Entonces dice, ¿y quién les podrá hacer daño? A ustedes, si demuestran tener celo por lo bueno. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo, por temor a ellos, ni se turben, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus oraciones, en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo lo que Él les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esta primera porción, Pedro habla de 3 conceptos que son muy parecidos, pero que tienen cierta diferencia. Pedro utiliza en lo primero una expresión que es tener celo por lo bueno. Tener celo por lo bueno. Después, más adelante, habla de tener buena conducta. Versículo 16. Buena conducta entre ustedes. Y despuesito, lo vamos a ver, pero también habla de buena conciencia. Habla celo por lo bueno, buena conducta y buena conciencia. Y Pablo considera esto importantísimo. Importantísimo. 3 conceptos que son clave para enfrentar los tiempos difíciles. La buena conducta, el celo por lo bueno y la buena conciencia. Y voy a explicar cada uno de los 3 porque aunque son muy similares, o uno pensaría que todo es lo mismo, si vemos bíblicamente hay algunas diferencias entre ellos. Entonces el primero que nos topamos es el celo por lo bueno. Y vamos a ver cuál es el impacto y la importancia que tiene para el creyente la buena conducta, la buena conciencia y el celo por lo bueno. Lo primero es que dice celo por lo bueno. ¿Qué es tener celo por lo bueno? Porque ese es el consejo que nos está diciendo Pablo. ¿Quién les podrá hacer de Pedro? ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pedro está diciendo básicamente, si ustedes tienen celo por lo bueno, es muy probable que les vaya muy bien en la vida porque nadie les va a querer hacer algo malo. ¿Qué es entonces esto de celo por lo bueno? Celo por lo bueno es tener unas ganas apasionadas de hacer lo bueno. Es tener un entusiasmo no pasivo, no a medias, sino activo por querer hacer lo bueno. Celo por lo bueno es alguien que tiene como un fuego dentro de su corazón por querer hacer lo bueno. Esto es tener un celo por lo bueno. Cuando hablábamos ahora, o cantábamos ahora, que Caro cantaba y decía, Él es celoso de mí. Lo que estamos diciendo en esa expresión es que Dios tiene este ardor en su corazón, esta pasión en su corazón por amar a su creación, por bendecir y rescatar a su creación. Cuando nosotros decimos aquí, o Pedro dice aquí, tengan celo por lo bueno, no se trata simplemente de hacer cosas buenas ocasionalmente, sino de tener una pasión persistente por lo que es bueno, por lo que es justo, por lo que es verdadero, por lo que es compasivo, por lo que es correcto y sobre todo por lo que obedece a Cristo. Entonces, Pedro está diciendo acá, tengan un deseo ferviente por lo que es recto, tengan un deseo ferviente por hacer lo bueno, tengan un deseo ferviente por hacer lo que Jesús hizo. Esa es la invitación que nos está diciendo. Amen hacer lo bueno. Amen hacer lo bueno. Yo creo que a veces uno hace lo bueno,
porque le toca, pero no necesariamente porque tenga un deseo de hacerlo. Y uno tiene que pedirle al Señor que transforme su corazón, para que eso bueno no solamente sea una obligación, sino algo que se va convirtiendo en un deseo profundo del corazón, y que mi corazón cada día ame más lo bueno que mis propios deseos. Porque pedirle perdón a alguien es algo muy bueno, pero que muy pocos deseamos hacer. Y muy pocos dicen, anhelo fervientemente ir a pedir perdón a esta persona a la que le hice daño. Qué dichoso si es así. Pero eso es hacer lo bueno, eso es tener un anhelo profundo por hacer lo bueno, un deseo hermoso por hacer lo bueno. Cuando está hablando usted con sus amigos y tal vez están hablando chistes de alguien que usted dice, no deberíamos estar hablando de esta persona, lo normal es que uno se ría, lo normal es que uno también haga chiste, lo normal es que uno siga en medio de eso. Pero Dios nos está diciendo, tengan un corazón que anhele tanto hacer lo bueno, que tenga un celo profundo por lo bueno, que siempre persista en hacer lo bueno, en hablar lo bueno, en decir lo bueno, en querer hacer siempre lo bueno. Entonces aquí tenemos una invitación profunda a que no sea solamente tener ganas de hacer cosas buenas, ni hacer cosas buenas ocasionalmente, sino que el cristiano anhele profundamente y tenga un celo poderoso por hacer lo bueno. Y podríamos comparar esta actitud con la actitud que tenía Cristo cuando fue al templo y vio el caos que había en el templo por el celo que tenía el Señor por la adoración al Padre. Y se dio cuenta de que había un montón de cosas erróneas en el templo que obstruían la adoración de las personas al Padre. Y Jesús tuvo una pasión enardecedora en ese momento y botó mesas, echó gente, agarró un látigo y le empezó a pegar a todos los que se estaban aprovechando de quienes iban a buscar al Señor. Esa pasión por hacer lo bueno es lo que los cristianos tenemos que imitar. Que para nosotros hacer lo bueno no sea como, hacer lo bueno, me da igual o no me da igual. No quiere decir que sea hacer lo malo, pero hay veces que uno es indiferente. Y uno tiene una posibilidad de hacer algo bueno y se queda de brazos cruzados. Cuando nosotros tenemos celo por lo bueno, no nos quedamos de brazos cruzados por la oportunidad de hacer algo bueno. Si tenemos la posibilidad de hacer algo bueno, que nuestro corazón arda por hacerlo. Que nuestro corazón se emocione y se active por hacer lo bueno. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Esto se suma al argumento que está diciendo Pedro acá. Pedro está diciendo que a quien ama hacer lo bueno, que quien se esfuerza por hacer lo bueno, normalmente nadie se mete con ellos. Normalmente nadie los persigue, normalmente sufren menos, normalmente tienen menos padecimientos estas personas que se esfuerzan por hacer el bien. Eso es lo que está diciendo, donde dice, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Verdad? Pedro está planteando aquí que si su vida está motivada por amar activamente a las personas, por cuidar activamente a las personas, por hacerle el bien a la gran mayoría de las personas, es muy probable que estas personas no quieran hacerle daño a usted. Es lo más probable, es lo más normal. Pero después dice, pero aún así, si ustedes sufren por causa de la justicia, dichosos son y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, Pedro aquí dice, bueno, si aún haciendo el bien sufren, si aún haciendo el bien están sufriendo por causa de la justicia, uno, son dichosos. Y esto es muy interesante. ¿Quién se siente dichoso cuando está sufriendo por algo que dice yo no debería estar sufriendo por esto? Les doy un ejemplo. Hoy fuimos a calle y todo bien, pero a veces hemos ido a calle a ayudar y la gente nos madrea. Las personas que estamos ayudando.
Nos ofenden, nos insultan, nos tratan mal, se ponen malcriados, pregúntele a Checho, una vez le sacaron una tijera ahí en medio calle. Bueno, no se asusten, eso ha pasado una sola vez, no quiero que se espanten. Pero eso pasó una vez. Con una tijera ahí amenazando al pobre de Checho. Y uno dice, no, yo debería estar dormido en mi cama, viendo los partidos de sábado en la mañana, no aquí, ayudándole a estos que tras de todo me están haciendo sufrir. A veces pasa eso. A veces pasa eso. Y ninguno de nosotros, en ese momento, pasando por ese sufrimiento, pensamos, soy dichoso de estar en esta circunstancia. Qué dichoso yo estar pasando por esto. Ninguno de nosotros pensaría que si predicáramos hoy el evangelio ahí en las calles, la policía fuera con bastones a pegarnos por estar predicando el evangelio aquí en la calle, ninguno de nosotros probablemente diría, ay, qué dichosos, nos arrearon por estar predicando el evangelio. Eso no es algo que diríamos. Pero quien nos da esta recomendación, sí lo dijo. Pedro, y lo podemos encontrar esto en Hechos, capítulo 3 y 4, Pedro es capturado por las autoridades, golpeado, encarcelado en varias ocasiones, y dice el texto que cuando salieron de la cárcel y volvieron a sus hermanos, ellos con gozo le decían a sus hermanos que se sentían dichosos de haber sido perseguidos por causa de Cristo. Y uno dice, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo alguien se siente dichoso de ser golpeado, perseguido por no hacer nada malo? Por predicar a Cristo. Y la razón es que ellos decían, estamos padeciendo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Y si estamos pasando una vida igual que Cristo, algo debemos estar haciendo bien. Algo debemos estar haciendo bien para que lo mismo que sufrió Cristo, que es Dios, nosotros también lo estemos sufriendo. Pero cuando nosotros somos muy amigos del mundo y el mundo nunca tiene nada en contra de nosotros, más bien deberíamos no sentirnos tan dichosos y decir, ojo, porque parece que yo le caigo muy bien al mundo. Y no hay nada que el mundo haga en contra de mis perspectivas o mi visión. Entonces Pedro aquí nos invita a recordar que si sufrimos injustamente por causa de la gloria de Jesucristo, somos dichosos. Somos dichosos. Y ese dolor momentáneo, aunque duela mucho, es un motivo de gozo en nuestro corazón. Y ya Pedro nos va a explicar un poquito más por qué. El segundo consejo que dice es, no tengan miedo. No tengan miedo. 1, siéntanse dichosos. Y 2, no tengan miedo. No tengan miedo a ellos, ni se turben por lo que ellos causan. Pedro acá me recuerda mucho a las palabras de Jesús en Juan, capítulo 14, cuando el Señor les dice, no se angustien, yo me voy a ir, pero me voy a ir a prepararles una casa y después vendré por ustedes, pero no se angustien. Y Jesús se dedica en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y 16 a animar a sus discípulos diciéndoles, no se preocupen, no se angustien, anímense, los perseguirán, sufrirán, pero no se angustien. Y termina con un versículo que es maravilloso que dicen, anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. Pedro aquí está, después de haberlo vivido él en carne propia, dando el mismo consejo que dio Jesús. No se desanimen ni tengan miedo cuando sufran por el evangelio. No se desanimen ni tengan miedo cuando sufran por el evangelio. Más bien, y aquí hace un contraste, dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y esta para mí es una de las frases más ricas que tiene este pasaje. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y uno dice, ¿qué significa? ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor en el corazón? Y Pedro lo usa
como una receta o como una respuesta al miedo, ¿verdad? Entonces es como si a usted le dijeran, no tenga miedo, hable con su papá, por decir algo. Aquí le están diciendo, no tenga miedo, santifique a Cristo en su corazón. No tenga miedo, santifique a Cristo en su corazón. Entonces uno dice, necesito entender bien qué significa santificar a Cristo en mi corazón, porque es la solución ante el miedo que puedo tener cuando alguien me persigue o cuando sufro. Entonces vamos a profundizar en esto. ¿Qué significa santificar a Cristo como Señor en sus corazones? La primera palabra es santificar. ¿Qué significa esto de santificar a Cristo? Significa apartarlo. Santificar siempre se va a significar apartar de lo demás para algo mejor, ¿verdad? Entonces está diciendo, aparten como santo o reverencien como santo o reconozcan como santo. Eso es lo primero que significa esa palabra. Reconozcan como santo a Cristo. O sea, denle un lugar de honra y autoridad a Cristo. En otras partes, la palabra santificar se usa para reconocer a Dios como un ser absolutamente diferente, absolutamente glorioso, absolutamente digno de obediencia y absolutamente digno de todo temor reverente. Entonces, uno podría decir, bueno, Pedro nos está diciendo acá que en medio del temor, que en medio de la persecución, que en medio del sufrimiento, no teman a los hombres, sino teman solamente a Cristo y pónganlo como santo y como soberano en sus corazones. Eso es lo que está diciendo esta porción. Pongan a Jesucristo como santo en sus corazones. No teman a los hombres, teman solamente a Dios. Y esto es un pasaje que, aunque Pedro lo dice acá, lo vemos muchísimas veces en la Biblia. Y una de mis partes favoritas, donde lo encontramos, es en Éxodo. Dios le dice al pueblo, no teman, viene un versículo así literal que dice, no teman, teman a Dios. Y uno dice, ¿cómo? Me dice primero que no tema y después me dice, tema a Dios. Parece que se está contradiciendo Dios. Pero cuando lo vemos en todo el contexto, lo que está diciendo Dios a todos los hombres es, no tengan miedo de absolutamente nada lo que hay alrededor de ustedes. Reverencien quién es Dios y se van a dar cuenta que no hay nada que temer. Dense cuenta de quién es Dios. Teman a Dios y se van a dar cuenta que nada de lo que está alrededor se compara con quién soy yo y quién soy yo en ustedes y para qué estoy yo en la vida de ustedes. Esto es lo que está haciendo Pedro igual acá. Está diciendo, no teman a los que los persiguen, porque Dios es más grande. No teman a los que los persiguen, porque la autoridad de Cristo es superior. No teman a los que les hacen daño, porque Jesucristo es Rey de estos. No teman a aquellos que los hacen sufrir injustamente, porque Jesús es más grande y es autoridad gloriosa, honorable y digna de obediencia y de temor por encima de cualquier autoridad. Pedro está diciendo, quiten el temor a los hombres y pongan a Cristo como el pilar de sus corazones. Pongan a Cristo como la reverencia en sus corazones. Eso es lo primero que significa santifiquen. Entonces, santificar a Cristo en el corazón es ponerlo por encima de cualquier temor, ponerlo por encima de cualquier duda, ponerlo por encima de cualquier otra cosa que pueda haber en mi corazón. Pero además de eso, Pedro dice, santifiquen a Cristo como Señor. Y esto le da un plus a la expresión, porque no solamente es poner a Cristo como Salvador, ni como mi rescate, ni como mi refugio, ni como fuente de ayuda, sino es poner a Cristo como Señor, que entonces significa que Él tiene la autoridad suprema sobre mi vida. Pedro le está diciendo, no tengan miedo de todas las cosas que hay alrededor de ustedes. Pongan a Jesús como su autoridad en sus corazones. Pongan a Cristo, reconozcan a Dios como soberano en sus corazones. Reconozcan a Dios como la autoridad en sus corazones. Reconozcan a Dios como todopoderoso en sus corazones. No solamente como un maestro, no solamente como una guía espiritual, no solamente como un salvador, sino también como el dueño de sus vidas. Y esto implica obediencia, implica confianza, implica sumisión y transforma
nuestro corazón. Porque entonces nosotros decimos, bueno, ¿a qué le tengo más miedo? ¿A obedecer a los hombres o a desobedecer a Dios? Y este es el escenario en el que están los creyentes que están leyendo esta carta. Ellos están en un escenario donde seguimos predicando a Cristo y obedecemos a Cristo, o dejamos de predicar a Cristo y obedecemos a los hombres. Seguimos comportándonos como cristianos, aunque los que están alrededor de nosotros nos están diciendo que si seguimos comportándonos como cristianos nos matan, nos echan, nos van a llevar a las autoridades. ¿Dejamos de hacer todo lo que hacemos como cristianos para agradarlos a ellos? ¿O nos decimos a nosotros mismos en nuestro corazón, no importa lo que digan ellos, vale más la pena seguir obedeciendo a Cristo? Ese es el escenario en el que ellos están. Y es ahí donde Pedro les dice, pongan a Jesús primero en sus corazones. Santifíquenlo, pónganlo en el primer lugar de sus corazones. Y van a ver que el miedo al hombre se va a desaparecer. Yo creo que esto es muy importante de entender ahora, traerlo a nuestra vida. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos mal es por miedo al hombre. A veces mentimos porque nos da miedo decir la verdad y cuál es la reacción que va a tener esa persona ante decir la verdad. A veces nosotros, y lo veo cuando uno es un chiquillo y sus papás le preguntan, ¿usted despedazó esto? Uno que dice, no papá, yo no fui. Todo el mundo sabe que uno fue, pero uno dice que no. ¿Por qué? Porque tiene miedo al papá, tiene miedo al castigo, tiene miedo a la disciplina. Entonces ese temor al hombre se va desarrollando y por ese temor al hombre uno busca cómo salirse para no enfrentar esa situación y a veces termina pecando. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos mal es por temor al hombre. Por eso Pedro aquí les dice, no teman a los hombres, santifiquen a Cristo, pónganlo en el primer lugar de sus corazones y se van a dar cuenta que van a tener siempre celo por lo bueno. El celo por lo bueno y el temor al hombre no son amigos. El celo por lo bueno y el temor al hombre no pueden ir de la mano. Porque en muchas ocasiones, temer al hombre y vivir con temor al hombre significa dejar de tener celo por lo bueno. Porque el hombre no siempre quiere lo bueno. Yo he conocido parejas que dicen, yo no voy a la iglesia porque a mi esposo no le gusta y me da miedo que él se enoje de que yo esté yendo a la iglesia. Ven ahí una implicación de que el temor al hombre afecta lo que Dios quiere para nosotros. O yo no voy a ir a calle porque me da miedo lo que me pueda pasar en calle. Estoy teniendo temor al hombre en vez de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y así con muchas cosas. Y cada uno de nosotros tiene que evaluarse. A veces nos pasa en el trabajo, que nos dicen, ya hizo la entrega que tiene que hacer para el viernes. Y uno, sí, ya la terminé. Y uno está mintiendo por temor al hombre. No lo ha hecho, ni ha abierto el documento que tiene que leer y escribir y repasar. Pero uno por ese temor de que digan, uy, no estoy haciendo mi trabajo, miente. Y eso no es vivir con celo por lo bueno. Eso es vivir con temor al hombre. Y así nos pasa con muchas cosas. Por temor al hombre a veces nos deprimimos, por temor al hombre nos entristecemos, por temor al hombre abandonamos nuestra fe, por temor al hombre dejamos que las circunstancias nos agobien. Por eso el Señor dice, no teman, santifiquen a Cristo y pónganlo en el primer lugar de sus corazones. Pedro aquí le está escribiendo a hermanos que están siendo perseguidos, calumniados, que están viéndose tentados al temor y a comprometerse con el mundo. Y necesitan vivir con integridad, necesitan vivir con la esperanza de Cristo, necesitan vivir con la valentía de que Cristo ya los salvó, los ama y los cuida diariamente, a pesar de los hombres. Y entonces les está diciendo, cuando ustedes sientan miedo, cuando sientan la presión del mundo, cuando sientan la presión de los hombres, no reaccionen con temor, sino decidan en lo más profundo de su ser que Cristo es su Señor, que Él es digno de confianza y que vale más obedecerlo a Él que caer ante las presiones del mundo. Es riquísimo lo que está diciendo Pedro acá. Es una herramienta súper práctica
para enfrentarse a situaciones difíciles. Ponga a Cristo en el trono que pertenece de su corazón. Que su lealtad no esté dividida entre los hombres y Dios. Que todo lo que ustedes hagan, que todo lo que ustedes digan, fluya de reconocer a Jesús como la autoridad máxima de sus corazones. Que cuando yo voy a hacer un chiste, que cuando yo voy a hacer un comentario, que cuando yo voy a emitir una respuesta a algo que tal vez me da miedo, yo diga, Cristo es mi autoridad y respondo primero a Cristo antes que responder al hombre. Respondo primero a Cristo que antes que responder a la circunstancia. Respondo primero a Cristo antes que responder a mis hijos. Eso es lo que está diciendo acá. Es una herramienta práctica. Reemplace el temor con adoración. Reemplace el miedo reconociendo que Cristo está en control. Eso significa santificar a Cristo como Señor. Santificar a Cristo como Señor en sus corazones. Entonces, vivamos día a día con la decisión firme de honrar a Jesús por encima de cualquier otra voz, por encima de cualquier otra presión y por encima de cualquier cosa que nos diga. Ese es el consejo que está diciendo acá. Siguiente consejo. Dice Pedro, estén preparados para presentar defensa. Estén preparados para presentar defensa. O sea, esté listo para responder como corresponde ante aquellos que quieren atacarlo injustamente. Si usted no significa aquí que usted se va a quedar absolutamente callado cuando alguien lo esté calumniando, ni que se va a quedar absolutamente callado cuando quieran hacerle daño, sino que prepare una defensa, presente una defensa. Pero aparecen dos palabras muy importantes. Después dice, pero con mansedumbre y con reverencia. O sea, Pedro, ojo Pedro, cómo ha sido transformado por el Señor. Pedro, el que le arrancó la oreja al soldado cuando se acercó a Cristo, presentó defensa. De fijo, Pedro, presentó defensa. Pero sin mansedumbre y sin reverencia. Aquí está diciendo, bueno, preséntenla, pero mansos, tranquilos. No se vuelvan locos. No peleen con la gente, aunque sea injusto lo que ustedes están sufriendo. No hagan un caos. Recuerden que esto está en el contexto de que Pedro le está diciendo a los cristianos, sean luz en medio de las tinieblas que ustedes viven. Sean luz con sus matrimonios, sean luz con sus familias, sean luz si ustedes son esclavos y otros son siervos, sean luz con las autoridades, aunque sean injustas. En ese contexto, Pedro les está diciendo, presenten defensa, pero siempre mansos, siempre con reverencia. Y aquí dice, teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia, el segundo concepto. ¿Qué es tener buena conciencia? Bueno, tener buena conciencia es la capacidad que da Dios para discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto en nuestras acciones internas y externas. Entonces, tener buena conciencia es identificar claramente en mi conciencia que es íntegro, que es amable, que es bueno, que es humilde, que es puro, que es respetable. Todo esto es ser de buena conciencia, ¿verdad? Esta buena conciencia es aquella que no nos acusa porque no nos acusa porque a veces no hemos actuado con actitud, pero sí nos muestra evidentemente que hay algo en nuestra conciencia que debemos corregir. Esta buena conciencia es esta paz que sentimos de que nosotros estamos viviendo con una conciencia tranquila, como dice uno. Yo estoy viviendo con la conciencia tranquila. Yo estoy viviendo con pensamientos, conductas y motivos correctos. ¿Verdad? Entonces aquí Pedro nos lleva a que las buenas acciones y la buena conducta y el celo por lo bueno ocurre y nace en el corazón. ¿Cómo está mi corazón ante lo bueno y ante lo malo? ¿Cómo está mi conciencia? ¿Verdad? Puedo irme a dormir tranquilo en las noches sabiendo en mi conciencia que estoy viviendo honradamente para el Señor. Que esas cosas de las que podrían estarme calumniando definitivamente son mentira. Que las injusticias y sufrimientos que estoy atravesando son falsas acusaciones como estaban viviendo ellos y que puedo tener esa conciencia de que estoy bien con Dios.
a pesar de todo lo que hay alrededor mío. Y esto es clave. Tener una conciencia de que estoy bien con Dios porque he entregado mi vida a Él, porque me he sometido a Él y porque trabajo diariamente por vivir en obediencia a Él. Esto es lo que está diciendo aquí Pedro. Tengan buena conciencia. Y además dice, para que los calumnien sean avergonzados por la buena conducta que ustedes tienen. Entonces, tener celo por lo bueno, tener una buena conciencia, una conciencia tranquila de que nuestros motivos, pensamientos y nuestra conducta honra a Cristo, pero además dice buena conducta. Y esta buena conducta definitivamente tiene que ver con un estilo de vida observable, un testimonio observable de buenas obras, ¿verdad? Entonces, prácticamente los primeros 2 puntos tratan con el corazón. Anhelo hacer lo bueno y tengo una conciencia tranquila de hacer lo bueno, pero además hago lo bueno, ¿verdad? Es como el dicho que dice, no solo hay que ser bueno, sino parecerlo. Creo que es que dice el dicho, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo acá. El mundo no va a cambiar por buenas intenciones. El mundo va a cambiar por buenas intenciones o buenas acciones que responden a buenas intenciones. Pero si nos llenamos aquí todos de buenas intenciones, aquí no pasa nada. Tenemos que tener buenas intenciones, buena conciencia y además una conducta observable que refleje que Cristo nos ha transformado. Yo no puedo decir, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo sé que estoy bien con Cristo y que mi vida no refleje eso. Tiene que haber un testimonio vivo de la transformación. Y esto no se refiere a una perfección sin pecado, ¿verdad? Se refiere a una vida consistente con el Evangelio, a una vida consistente en Cristo, a una vida consistente con las enseñanzas de Jesús, en donde nos esforzamos diariamente por una buena conducta. Entonces Pedro le dice acá, bueno, tengan una buena conducta, tengan una buena conciencia, tengan celo por lo bueno, porque es mejor padecer haciendo las cosas bien que padecer haciendo las cosas mal. Porque si ustedes padecen haciendo lo bueno, ustedes saben que están en la voluntad de Dios. Pero si ustedes están padeciendo por hacer lo bueno, usted está fregadísimo. Porque tras de que está haciendo lo malo y eso no agrada a Dios, igual está padeciendo. Entonces Pedro está diciendo, mejor póngase las pilas y padezca por estar alineado en la voluntad de Dios que seguir padeciendo y fuera de la voluntad de Dios. Entonces Pedro aquí está diciendo, bueno, ¿cómo se ve un cristiano en medio del sufrimiento? Bueno, un cristiano ama intensamente el bien, un cristiano vive de manera ejemplar en su conducta y un cristiano está en paz con Dios y con los hombres porque tiene una buena conciencia. Entonces, si nosotros resumimos todo esto en una frase es, seamos cristianos que amamos intensamente el bien, seamos cristianos que vivimos de manera ejemplar y seamos cristianos que estamos en paz con Dios y en paz con los hombres. Esa es nuestra meta, sin importar todas las circunstancias alrededor de nosotros. Pedro no está diciendo acá, bueno, hagan esto cuando todo está bonito. No, Pedro está diciendo, hagan esto aun cuando las cosas son difíciles. Entonces aquí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿estoy más preocupado por lo que la gente dice o estoy más preocupado por lo que Dios dice? ¿Estoy más preocupado por agradar a las personas o estoy más preocupado por vivir de esta forma que Dios me está pidiendo que viva? Con mis amigos, con mis compañeros, con la gente con la que vacilo, con la gente de la iglesia, con mi novio, con mi novia, con mi esposo, con mis papás. ¿Estoy más interesado en agradarles a ellos o estoy más interesado en vivir con la conducta cristiana? Esa es la clave para nosotros. A veces conforme uno se va haciendo más adulto, tal vez se va haciendo fácil, pero yo sé que esto en la adolescencia es difícil. En la universidad es difícil. Cuando uno está soltero a veces es difícil y conociendo a alguien, porque uno quiere ser amado por esa persona que uno le gusta. Y a veces uno mete las patas por agradar más a esa persona que agradar a Dios. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya casados tenemos que tener cuidado con las presiones en nuestros trabajos, con las presiones matrimoniales, con las presiones de nuestros hijos,
A veces a nuestros hijos no les gusta que les hablemos de Dios y vamos a ser obedientes a ellos. ¿O no? Salado, ¿me va a escuchar? Me decía un amigo, ¿usted sabe cuánto mide de ahí a ahí? Vaya, mídalo. Bueno, mientras usted viva en eso, me va a escuchar hablando de Cristo. El día que usted se vaya de esta casa, escucha lo que quiera. Pero yo voy a ser obediente en enseñarle de Jesús todos los días de mi vida mientras usted esté en este techo. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Pedro nos dice, una buena conducta normalmente silencia a aquellos que nos calumnian. Normalmente calla a aquellos que quieren hablar mal de nosotros. Y Pedro después le pone un argumento gigante a este consejo. Digamos que esta primera parte son los consejos y ahora viene y Pedro dice, bueno, si usted no se ha convencido, escuche lo que viene. Porque también Cristo, versículo 18, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Pedro aquí dice, si a usted no le convence lo que yo le estoy diciendo, vuelva a ver a Cristo. Y Pedro hace lo que ha hecho en todo Pedro, en todo Primera de Pedro, ponernos un espejo al frente, que no es el hombre antiguo, que no es ni Pedro, que no son los discípulos, que no son las autoridades no cristianas, que no son los gentiles, que no son los judíos. Pedro pone un espejo delante del lector que es Jesucristo. Y ese es el espejo que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es la conducta que nosotros debemos tener en medio del sufrimiento? La del espejo supremo, la de Cristo. El espejo no es el hombre, el espejo no es mi enemigo, el espejo siempre debe ser Cristo. Yo como cristiano debo vivir comparándome con Cristo. Y Pedro hace esto desde Primera de Pedro, cuando les dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ese es el marco que usa Pedro para después chorrear toda la buena conducta. Pedro les dice, compórtense como cristianos, pero no porque a mí me dé la gana. No porque a mí se me ocurrió. No, compórtense como cristianos santos porque Jesucristo es santo. Y él les dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces ahí es donde nosotros nos comparamos y decimos, bueno, de acuerdo a la santidad de Cristo, ¿dónde estoy? Viéndome con la santidad de Cristo que nunca pecó, que trató a todos como debía tratarlos, ¿dónde estoy yo? Y esa es mi carrera. Y eso es lo que debo perseguir. Si Cristo es santo y ese es mi modelo, ese es mi estándar, entonces yo debo ver a Cristo y anhelar y esforzarme por vivir como Cristo vivió. Y no decir como, ya estoy bien yendo a la iglesia. Bueno, Cristo pasó más fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Entonces no se trata de estar aquí en la iglesia. Si Cristo es santo, vivamos como Cristo vivió. Y entonces Pedro nos está diciendo, Cristo tuvo celo por lo bueno, Cristo tuvo buena conciencia, Cristo tuvo buena conducta y Él sufrió injustamente. Entonces vean a Cristo, que Él no dijo como, yo estoy sufriendo injustamente, entonces voy a desatar mi ira y voy a dejar mi buena conducta de lado y que se mueran y se pudran todos aquí. Jesús no hizo eso. Él murió por los pecados de los injustos, aún Él siendo justo. Él murió por injustos, pagó por injustos, siendo justo. Y dice Pedro que murió para llevarnos a Dios. Él murió para llevarnos a Dios. Y además dice que murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Entonces, Cristo es el modelo supremo del sufrimiento del justo. Él sufrió por los injustos, lo hizo con un propósito redentor y además tuvo una recompensa en Cristo. Entonces aquí quiero decir eso, esas 3 cosas. Cuando nosotros sufrimos por la voluntad de Cristo, probablemente sufriremos siendo justos,
por injustos, pero sufrimos con un propósito. Y sufrimos sabiendo que hay una recompensa. Y ese es el camino de Cristo. Cristo sufrió, pero tuvo un propósito de llevarnos a Dios. Y Cristo tuvo una recompensa, que aunque murió, fue vivificado, fue resucitado. Y ahora está en la gloria más gloriosa de todas. Entonces entendemos que Cristo sufrió, pero Cristo venció. Y ese es el mismo camino. Lo lindo de ver a Cristo como espejo y lo lindo de caminar como Cristo es que la recompensa es la misma. Aquí no es como que Jesús dice, bueno, ustedes caminen como yo y van a tener una recompensa diferente. No, el Señor nos promete la misma recompensa, ser perfeccionados, ser levantados de la muerte, recibir la vida eterna, recibir la salvación. Toda esta esperanza y recompensa que tenemos en Cristo, Él la vivió primero y nos abre el camino para que nosotros la podamos experimentar. Entonces, esta es la esperanza para los creyentes perseguidos. Que el sufrimiento puede parecer una derrota, pero en realidad, si estamos en Cristo, siempre va a terminar en victoria. Aunque parezca que estamos perdiendo en esta vida, si nosotros vivimos como Cristo vivió, estamos ganando. Si parece que estamos sufriendo muchísimo por querer ser obedientes a Cristo, sepamos que la recompensa está garantizada y que vale cualquier sufrimiento por esa recompensa maravillosa que Cristo tiene para nosotros. Esto es lo que está diciendo Pedro cuando nos lleva a Cristo. Que recordemos que Cristo no es ajeno a los dolores de cada uno de nosotros. Que Cristo no es ajeno a los sufrimientos que nosotros atravesamos. Que Cristo no es ajeno al rechazo. Que Cristo no es ajeno a las heridas, que Cristo no es ajeno a los insultos, que Cristo no es ajeno a ser tratado con injusticia, que Cristo no es ajeno a que a todo el mundo trataron bien y a mí no me reconocieron. Cristo no es ajeno a todas estas cosas. Pero a pesar de pasar por todos esos sufrimientos, así como usted tal vez los está pasando, Él siempre mantuvo una conducta intachable. Entonces vivamos manteniendo un celo por lo bueno, una buena conciencia a pesar del sufrimiento, porque tiene una recompensa maravillosa, así como la tuvo para Cristo. Después Pedro mete un tema que, yo voy a ser honesto, no tiene nada que ver con lo que está hablando acá, pero Pedro lo mete. Yo no sé en qué afecta el tema de la buena conducta y el tema central que Pedro hable de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, quien en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Eso no tiene nada que ver, pero a Pedro seguro algo que Dios le había comunicado se le salió ahí en el momento. Y lo mete ahí como un paréntesis extraño. Y lo más interesante es que todo el mundo o muchas personas leen este pasaje y los eruditos lo estudian y se van más por esto que por todo el resto de cosas que está diciendo Pedro. Cuando la gente dice, ay, usted ha leído Pedro 3, nadie dice, ¿ha leído lo que dice de la buena conducta? No, todo el mundo dice, ¿ha leído Pedro 3 cuando habla de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados? Y uno dice, esto es lo menos relevante de este texto. Lo más relevante es todo lo anterior, pero bueno, nosotros, por ese morbo de saber qué significa eso, nos vamos de lleno en eso. Y aquí quiero exponer 3 posiciones, porque nadie sabe a ciencia cierta qué significa eso. Eso es lo primero que digo. Son interpretaciones lo que hay. Nadie sabe a ciencia cierta qué significa que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero hay posiciones. Hay 3 posiciones que voy a exponer. Tal vez usted puede tener la suya y después la compartimos. Pero la primera posición es que Jesús fue, cuando murió, predicó en el espíritu a los espíritus caídos, o sea, a ángeles caídos. Que Jesús, en su estado glorificado, fue al mundo espiritual y proclamó su victoria sobre todos los ángeles caídos que se habían rebelado y que habían pecado en los días de Noé. Esa es la primera posición. Entonces aquí se interpreta que espíritus encarcelados son seres no humanos
sino espirituales o angelicales caídos que se rebelaron contra Dios, y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 6, que se rebelaron contra Dios y que ahora Jesús está diciendo como, vean la victoria, vean la victoria. Ustedes han querido levantarse delante de Dios, pero aquí está la victoria en el Hijo. Entonces, esa es una de las posiciones. La segunda posición es que Jesús en espíritu, de la misma forma, fue y predicó a las personas de los días de Noé a través de Noé mismo. Esta es otra posición. Esta posición sostiene que Cristo no bajó a predicar después de su muerte, sino que Cristo en el Espíritu, por el Espíritu Santo, predicó por medio de Noé a las personas antes del diluvio y les advirtió de que había una forma de salvarse, pero estas personas lo rechazaron y ahora estas personas están encarceladas, es decir, en juicio, pero en su momento tuvieron la oportunidad de escuchar la predicación del mismo Cristo a través de Noé. Esa es la segunda posición. Y la tercera posición es que Jesús descendió al Hades, al lugar de los muertos, y predicó a los muertos. O sea, predicó a humanos ya muertos, descendió a los infiernos, y que Jesús entre su muerte y su resurrección, digamos en estos 3 días de muerte y resurrección, descendió al Hades, anunció su victoria a los muertos, y fue como un anuncio para proclamación, no para ofrecer salvación, sino para proclamación. Y entonces se refiere a espíritus encarcelados aquí, a seres humanos que ya habían muerto, murieron en pecado y que no pueden salvarse, ¿verdad? Entonces esas son como las 3 posiciones más tradicionales o típicas de este pasaje que existen en el mundo cristiano. ¿De qué depende estas posiciones? De cómo se interprete espíritus encarcelados, si se interpreta como algo espiritual o algo humano que ya está muerto. Entonces ahí hay una diferencia. ¿De qué depende? De cómo se interprete el fue y predicó. Si están pensando de que el fue y predicó es algo que pasó en el momento en que Jesús murió, o de que el fue y predicó fue hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con algo cuando Jesús murió y resucitó. Y también de cómo se interpreta el tema de Noé y el diluvio, ¿verdad? Si se interpreta aquí como algo histórico a lo que Pedro está haciendo alusión, o se está interpretando como algo más como de tipología, que quiere decir como algo parecido a lo que pasó con Noé, es algo que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces, no como un dato histórico, sino algo que representaba a Cristo. Entonces, de eso depende. ¿Qué es lo esencial aquí? Que Cristo triunfó sobre todo poder espiritual y sobre todo poder humano, y que el sufrimiento que vivió Cristo no terminó en derrota, sino que terminó en una victoria, y que en lo espiritual o en lo humano esa victoria ha sido proclamada. Eso es lo relevante. Cualquiera de esas 3 posiciones no afecta a su salvación. Cualquiera de esas 3 posiciones no afecta su relación con Dios. Cualquiera de esas 3 posiciones no afecta la comunidad, la comunión con los cristianos. Usted puede escoger la que quiera, y si tiene otra, bienvenido. Pero es un tema que nadie sabe claramente. Y yo quería aquí exponerlo porque a veces han habido como, bueno, por lo menos en grupo pequeño nosotros hemos dicho, ¿y qué significa eso? Y lo hemos discutido. Y hay gente que me ha hecho preguntas, ¿verdad? Entonces, espero que haya quedado un poco claro eso. No sé si hay alguna pregunta. Aquí también pueden levantar la mano y hacer preguntas, que no son muy difíciles. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto y cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, si Cristo sufrió y Cristo venció, nosotros también podemos enfrentar la oposición con la esperanza de que Cristo sufrió pero venció, ¿verdad? También entender que el sufrimiento de Cristo no fue en vano. El sufrimiento de Cristo tenía un propósito eterno y una victoria eterna, y nosotros nos aferramos a eso. Y algo que me encanta es que el sufrimiento de Cristo y la muerte de Cristo no quedó ahí. O sea, Él no solo murió por nosotros. A veces nosotros decimos, Cristo murió por nosotros. Sí, pero Cristo murió y resucitó y venció por nosotros. Y eso es glorioso. Cristo no solo murió por mí. Cristo murió, venció a la muerte, resucitó y fue entronizado por mí. Y eso es más glorioso, ¿verdad? Entonces no queda la obra de Cristo solamente en su muerte. Y ese es el camino que nosotros seguimos. Que si obedecemos a Cristo y si vivimos para Cristo, nuestra vida tampoco queda en la muerte. Queda en la recompensa eterna que tiene Jesús para nosotros. Y Pedro finaliza diciendo, y correspondiendo a esto,
El bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo 22 nos da un poquillo más de luz para poder pensar que el argumento de espíritus encarcelados se refiere a autoridades y potestades espirituales, porque vean que aquí dice, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Da un poco más para fortalecer esta posición, ¿verdad? Pero acá, el punto central de esto es que Pedro está aquí haciendo una comparación. Y Pedro está diciendo, así como en los tiempos de Noé, 8 personas fueron salvadas por el agua, que es lo que dice, ahora nosotros somos salvados por el bautismo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo es que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y somos renovados en Cristo Jesús, somos salvados y rescatados, así como esas 8 personas en el diluvio, en medio de tanto caos y en medio de tanto sufrimiento, también fueron salvados y fueron rescatados. Entonces aquí Pedro está diciendo, en medio de este mundo que se parece al de Noé, donde todo parece caótico, en medio de este desastre en el que nosotros estamos viviendo y en medio de las injusticias que están sufriendo ustedes, aunque parece que ustedes son los únicos justos, así como en el tiempo de Noé él era el único justo y fue salvado, ustedes también son salvados en Cristo. Entonces los anima trayendo algo que ellos conocen para recordar que Dios los ha salvado. Y utiliza una frase interesante, ¿verdad? Dice, no quitando la suciedad de la carne. ¿Y aquí qué quiere decir? Diciendo como la limpieza o el bautismo que ustedes han vivido en Cristo no se trataba de algo externo. No es como echarse agua y limpiarse por fuera. No, sino es como una petición a Dios, es lo que dice Pedro. Es como una petición a Dios de darnos una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. ¿Ven qué dice? No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Pedro está diciendo acá que el verdadero bautismo es una respuesta interior del corazón, no un ritual externo, es un acto de fe, es una declaración pública de arrepentimiento, es una petición a Dios para vivir con una conciencia limpia. Es una petición a Dios para ser limpiados delante de Él, para ser vistos como limpios delante de Él. Y definitivamente es un compromiso para vivir obedientemente en todo lo que hagamos, gracias a la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro está diciendo, el bautismo no salva por sí solo. Él salva en la medida que representa una fe genuina en Cristo. Salva en la medida que representa lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que haya un deseo sincero de vivir con un corazón limpio delante de Dios. Entonces, es como si un creyente dijera, Señor, yo ya no quiero vivir en el pecado, te entrego mi vida, lávame, hazme nuevo, quiero tener una conciencia limpia, una buena conducta y un celo por lo bueno todos los días de mi vida. Esa es la petición que estamos haciendo acá, según Pedro. Entonces, para cerrar, haciendo un breve resumen, Pedro nos muestra en estos pasajes que el sufrimiento por obedecer a Cristo, que el sufrimiento por hacer el bien, tiene un sentido, tiene un propósito y tiene una recompensa. Que no estamos solos, que Cristo ya recorrió este camino, que Cristo ya pasó por donde asustan y que lo hizo por cada uno de nosotros. Y ahora nosotros podemos caminar de esta manera teniendo paz y esperanza de que Cristo va con nosotros. Entonces, si usted hoy está sufriendo por ser fiel al Señor en su matrimonio, si usted está sufriendo por ser fiel al Señor en su trabajo, si usted está sufriendo por ser fiel al Señor con su fe en las calles, en sus actividades diarias, con sus amigos, si lo han acusado falsamente, si se burlan de usted por ser cristiano, si lo rechazan por querer obedecer a Cristo, todas estas cosas que pueden verse como sufrimientos o persecuciones u hostilidad en estos tiempos, no se rinda.
No deje botada su fe por los sufrimientos alrededor. No deje botada su buena conducta por lo que está al lado. No deje botada su fe, su esperanza por el temor al hombre. Siga viviendo con celo por lo bueno. Siga viviendo con una conciencia tranquila. Siga viviendo con una buena conducta, porque su vida es del Señor. Porque su vida le pertenece al Señor. Y aun cuando en la dificultad haya sufrimiento y dolor, que usted pueda responder: yo estoy tranquilo porque sé dónde tengo mi esperanza. Yo estoy tranquilo y no me avergüenzo. No me avergüenzo de Cristo ni del Evangelio. Voy a responder con mansedumbre, pero voy a responder con valentía, declarando que Jesucristo es mi esperanza, declarando que Jesucristo es mi Señor, y viviendo con un testimonio y con una conducta que refuercen esto que creo en mi corazón. Oramos y pedimos valentía al Señor para vivir con una buena conducta, aunque todo alrededor de nosotros nos presione a vivir diferente. Señor, hoy, delante de tu presencia, en medio de nuestros hermanos congregados aquí en un mismo sentir, Señor, el sentir de conocerte, el sentir de saber más de vos, el sentir de ser transformados por vos, y que nuestras familias y nuestras vidas sean renovadas por tu Espíritu Santo, Señor. En medio de esto, te queremos pedir que nos llenes de valentía, que nos llenes de coraje, que nos llenes de esperanza, de gozo y de ánimo para enfrentarnos a la vida diaria con una buena conducta, con una buena conciencia y con un celo apasionado por lo bueno, Señor. Señor, que nosotros vivamos como cristianos apasionados por vivir como Cristo, aunque el mundo nos presione a vivir de otra forma. Que vivamos apasionados por lo bueno, aunque en nuestra familia sea difícil. Que vivamos apasionados por lo bueno, aunque nos traten injustamente. Que vivamos apasionados por lo bueno, aunque el contexto de sufrimiento en el que estamos hoy lo haga muy difícil, Señor. Danos ese coraje, esa valentía, ese ánimo para vivir con gozo, perseverando en lo bueno, perseverando en lo digno, perseverando en lo correcto, perseverando en la adoración, perseverando en la fe, aunque las cosas alrededor de nosotros estén cada día más difíciles, Señor. Señor, reconocemos hoy que tu salvación es algo interno y no algo externo, y que no solo se trata de buenas obras, sino que se trata de un corazón transformado. Transforma nuestro corazón, limpia nuestra conciencia, Señor. Quita nuestra maldad, danos la esperanza de tu reino y ayúdanos, Señor Jesús, a vivir conforme a tu voluntad en todo lo que hagamos. Llénanos de ánimo, Señor, llénanos de fuerza, llénanos de esperanza para salir a conquistar las tareas que quieres que conquistemos, Señor, para salir a bendecir a las personas que quieres que bendigamos, para salir a amar a los que quieres que amemos, Señor, y perdonar a los que quieres que perdonemos, Señor. Que podamos amar y servir a este mundo al cual nos has enviado, Señor. Aunque hayan enemigos, aunque haya gente que no te quiere escuchar, aunque haya gente que te rechaza, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser de bendición para todos ellos, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra conciencia, con nuestra voluntad, con lo interno y con lo externo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.